¿Cómo están todos ustedes? Muy bienvenidos a este especial de Pauta Inmobiliaria. Y digo especial porque estamos en un horario especial y vamos a conversar con una persona especial, que es muy conocido por todos nosotros quienes nos dedicamos al sector inmobiliario, pero vamos a ver un poco más allá de lo que en general digamos, nos convoca, que está relacionado con un nuevo libro que él ha terminado de escribir. Es un trabajo bastante arduo, un trabajo de mucho estudio, y le vamos a preguntar a justamente Salvador Macluf que nos hable acerca de él. Pero antes de saludarlo, quiero recordarles a todos, estimados amigos, que si alguno de ustedes ofrece algún tipo de servicio para corredores de propiedades, agentes, brokers o inversores inmobiliarios, en nuestro programa Pauta Inmobiliaria de todos los lunes tenemos el espacio justo para que te des a conocer. Para más información, contáctanos al fono WhatsApp más 5699-824-0438. Ahora sí, quiero darme el gusto de presentar a don Salvador Macluf, que es abogado inmobiliario, es fundador de Global Broker, es corredor de propiedades, es formador de corredores de propiedades, escritor y autor de los libros El ABC del corretaje, Manual para arriendo de bienes raíces, Cómo elegir un arrendatario perfecto, y ahora Juicios de arrendamiento de predios urbanos. Don Salvador, ¿cómo está usted? Don Aníbal Ahumada, aquí estamos muy contentos de estar en Pauta Inmobiliaria en este horario especial para poder conversar con usted, a quien consideramos sin duda un gran referente y un amigo. Así que aquí estamos muy contentos para conversar y hacer de esto un diálogo entretenido para quienes nos están hoy día observando y escuchando. Perfecto. Lo primero que debo preguntarte es, de todo lo que nombré, ¿qué fue lo que faltó? Tengo un libro de poemas, don Aníbal, que se llama Carta a la Eternidad, que lo voy a lanzar a fin de este año. Está escrito hace muchos años, pero es una deuda pendiente conmigo mismo, porque ¿Ya? es necesario, puede ser en algunas cosas un tipo de amor adolescente, quinceañero, veinteañero, pero aún así yo creo que es interesante poder entender o leer esa parte de nuestra vida que está ahí a la espera de que nazca. Perfecto. Ok, pero falta algo más. Eh, yo soy muy busquilla y siempre Sí, lo sé. estoy intentando crear, digamos, diferentes cosas, don Aníbal. Por lo Te tanto, doy una eh, pista. Te doy deme una una pista. pista. En Twitter, estas dos En, cosas, la que tú acabas de nombrar como poeta, pero también en Twitter pusiste algo más que me importa que lo aclares. Dice, un soñador con los pies en la roca, no en la tierra. O sea, la última frase es mía, no en la tierra, pero ¿a qué te refieres con eso? Eh, soñar es gratis y si no paga impuestos, soñar hay que soñar en grande. Sin perjuicio, lo cual no tenemos que perder la vista, que son los pequeños pasos y hábitos diarios los que nos van a llevar a alcanzar la meta. Y a eso me refiero, digamos, con un soñador en la roca, que sin duda creemos que venimos, todos tenemos una misión en el mundo, ya sea dejar descendencia, apoyar a alguna persona, poder plantar diferentes semillas que hagan de este mundo un poco mejor, sin perjuicio de lo cual hay que entender de que eso es un proceso. No es que vamos a llegar a la Luna, digamos, un día a otro, a Marte, sino que ha sido un proceso. Y eso es lo que simboliza, digamos, esa frase, Donald. Perfecto, ok, me queda muy claro. Eh, Otra pregunta que te quiero hacer, he sido testigo de diferentes clases que tú das a los corredores en el curso de corredores exitosos, eh, y en cada clase eh, tú siempre tienes, además de la instrucción propia del momento de la malla, digamos, que van a estudiar, tú siempre tienes palabras de ánimo, una forma, digamos, de llegar a los alumnos para motivarlos a algo más. ¿Qué te mueve a querer estimular continuamente a los alumnos, no solamente a que aprendan de la enseñanza del ramo que en ese momento le estás impartiendo, sino que llegar a un poco más allá, más allá?
Es una gran pregunta, don Aníbal, porque mientras usted me hablaba, yo estaba buscando una respuesta, digamos, coherente. ¿En qué sentido? En que hoy día el maestro debe entender de que siempre va a ser un aprendiz. Y yo lo que intento hacer es aprender para poder entregar esa parte de la historia a nuestros alumnos. Y les enseño desde la clase número uno de que la motivación es la llave o el chispazo que arranca el motor del auto. Pero la persistencia, la consistencia, el largo plazo es lo que marca la diferencia en el ser humano. Y muchas veces usted, yo, nuestros alumnos están un poco decaídos y es importante darle un poco de energía y decirle o extrapolar aquellas frases de personas que han alcanzado el éxito en la parte deportiva, en la parte literaria, en la parte empresarial, hombres o mujeres, porque en definitiva hay que copiar o más bien utilizar las mismas herramientas que han utilizado las personas que han logrado la felicidad, la trascendencia y el éxito, y por eso cada clase parte y termina con alguna de las frases de estos referentes a nivel mundial, don Ani. Perfecto. Bien. Eh, Otra cosa que necesito preguntarte. Escribir un libro no es fácil, hay que investigar una enorme cantidad de información, se requiere mucho tiempo para ello. ¿Qué te motiva a dedicarle tiempo a escribir libros? También es una excelente pregunta. Puedo partir respondiendo que en mi casa de niño siempre los libros fueron algo presente. eh, por la influencia, digamos, creo, de mi padre. Mi padre cuando se cambia de casa tiene que llevarse como 10 toneladas de libros. Mi mamá siempre lo que ha hecho, le ha botado la mitad de los libros siempre. Eso Pero pasa. creo que, pero ¿sabe yo creo, don Aníbal, de que el libro puede estar toda la sabiduría de una persona de una vida completa. Por eso el libro, para mí, para los amantes de los libros, la literatura y el conocimiento, es algo tan especial, porque una persona le entrega su vida a través de un libro. Y creo que partí el primer libro en forma circunstancial, porque yo tenía una web que se llamaba arrendatario.cl, y ahí me llegaban preguntas. Y esas preguntas después yo las respondía en la página web, y después esa página web se transformó en el primer libro. Y me gustó porque es un procedimiento solitario. ¿En qué sentido? De concentración, de foco. Y yo al momento de escribir un párrafo o responder a una pregunta, lo que quiero es que cuando la persona lo lea, llegue a una conclusión o a lo menos, digamos, intentar resolver parte de su inquietud. Porque la persona que va a un libro va a investigar. Por ejemplo, el libro que tenemos aquí arriba, el ABC, el Portaje de Propiedades, tiene más de 900 citas. Digamos, tiene más de 600 fuentes bibliográficas. O sea, fue un trabajo de investigación, un compilado para que usted cuando lo tome y quiera buscar una respuesta o parte de una respuesta, vaya a eso. ¿Qué me gusta con eso? Recopilar un compendio, digamos, cuestionar la sociedad, cuestionar qué estamos haciendo bien o mal, y yo creo que por eso me gustan tanto los libros de Daniel, y si Dios nos da vida, vamos a hacer mucho. Y le quiero contar que aquí tengo mi agenda, que siempre la traigo, la agenda de cuero, que las voy cambiando, y ya tengo escrito los 10 primeros libros que voy a hacer en mi vida. Ah, Vamos a hablar del quinto, pero ya los 10 primeros, ya el título o el concepto ya están ahí listos para seguir, digamos, estudiando y escribiendo. perfecto. Ok. Ahora, ¿por qué elegiste dentro del derecho el tema inmobiliario cuando francamente, porque digamos, yo creo que hay que ser transparente, hay otras áreas del derecho que son mucho más rentables? Mire, yo creo que la vida, cuando yo entrevisto a alguien para contratarlo o trato de darle un consejo sin que me lo pidan o una observación, yo siempre les hablo que cuando uno parte su carrera profesional, uno tiene momentos que se llaman el efecto mariposa. Si usted vio la película, recuerda que una pequeña acción en su vida puede cambiar totalmente el rumbo, en forma positiva o negativa. En el caso nuestro, en el caso mío, fue un juicio de arriendo allá por el año 2001, 2002, en donde mi padre, que sigue siendo una persona muy buena y destacada por la sociedad de esa forma, arrendaba un local en la calle Nathaniel Cox en Santiago. Y antiguamente los juicios de arriendo se demoraban 2 a 3 años. ¿Por qué? Porque el Claro. recurso de apelación suspendía la ejecución del lanzamiento, y la Corte de Apelación de Santiago se demoraba entre 1 o 2 años. Por lo tanto, ese era el plazo que se demoraba ante la modificación del año 2003. Perdón. Entonces, arrendaba ese local en una peluquería, no le pagaban durante un año, inició un proceso judicial, y una micro amarilla, ¡pum!, chocó, y la mitad de la micro entró al local comercial. Hay.
La dueña, la sociedad anónima dueña indemnizó al propietario, a mi padre, y mi propietario entregó parte de esa indemnización para que el arrendatario se fuera y para arreglarlo. Mi papá le pasó plata a esa persona, la persona no se fue del local comercial, lo arregló, siguió viviendo, y al final, a los 3 años del juicio, yo fui con él, tenía 19 20 años, fui con el receptor judicial, con carabinero, desarrajamos, ¿cierto?, la reja, y lo que nos encontramos en el interior fue con aproximadamente 2 toneladas de basura, el local totalmente destruido, y un Wow, kayak en Santiago dentro del local comercial. Un kayak, sí, don Aníbal. O sea, se habían dado el trabajo de meter un bote dentro del local comercial. claro, Entonces ahí la vida me fue llevando y dije, mire, ¿sabes qué? Todos somos deudores, deuda buena, deuda mala, podemos cometer un error, pero esto en particular, una persona que es su único ingreso o que tiene que pagar crédito hipotecario, la persona quiebra. Entonces, de ese momento estuvo el tema para involucrarme en el tema legislativo, para involucrarme en enseñar a las personas, porque aquí hay mucho delincuente, don, hay muchos delincuentes que destrozan, y como yo me dedico a esto hace más de 20 años, yo en mi vida he visto muchos delincuentes que han hecho como esta atrocidad, muchas atrocidades y dañan la vida porque esto trae depresiones, hay personas que tienen cáncer, personas que no pueden pagar sus tratamientos, que no pueden recuperar su inmueble, que no pueden pagar los servicios básicos, y siempre hemos intentado modificar eso, y lamentablemente en las indicaciones que hemos presentado a un parlamentario, ellos no entienden el trasfondo de hoy día tener una mala legislación en el tema del arriendo. ok. Ahora, los tres últimos libros tuyos están orientados hacia el arriendo de inmuebles. ¿Qué has visto tú que consideras necesario insistir en el tema? Mire, don Aníbal, a mí los receptores yo creo que no me tienen mucho precio porque yo siempre he sido un gran crítico de la demora y de la cuantía de la cobranza de las notificaciones. Estoy intentando hace un año que me hagan un lanzamiento aquí en la ciudad, porque es una calle muy concurrida, porque hay que llevarle un camión, porque hay que llevarle pioneta, hay que mandarle las transferencias 5 veces, etcétera. Y por un lanzamiento para recuperar su propiedad le cobran entre 500 a 1 millón de pesos, solo por el lanzamiento. Y eso generalmente se demora medio día. Claro, No, que hay que pagarle al cerrajero, a los pionetas, el tema. Y hoy día por menos de 100.000 pesos usted no le notificaron una demanda por parte. Si tiene un arrendatario y un codeudor son 200.000 pesos. Y después todas las otras notificaciones. Entonces hoy día la Corte Suprema de Justicia, las Cortes de Apelaciones que tienen a cargo la superintendencia y la revisión del proceder de los receptores judiciales no hacen cumplir los aranceles. Los aranceles, es un papelito, un dictamen que da los órganos jurisdiccionales que tienen esa competencia y dicen, ¿sabe que usted, señor receptor, puede cobrar esto, esto, esto y esto? Entonces, ¿por qué viene hoy día un poco el ímpetu, la vehemencia? Porque eso sale los clientes. El cliente no tiene plata, el cliente no tiene que costearse un abogado, tiene que pagar las notificaciones, tiene que pagar el lanzamiento. Entonces, usted me pregunta, ¿qué es lo que proponemos? Proponemos, al igual que en materia laboral, penal, de familia, crear un centro nacional de notificaciones de los tribunales civiles o de letras, si usted quiere, en donde el Estado se haga cargo. Me explico, si yo demando de alimentos o a mí me demandan de alimentos, el tribunal de familia, mediante un funcionario del Poder Judicial, toma la demanda, la resolución y la entrega. Y eso no tiene costo para el usuario. Pero acá por cada una de estas gestiones, mm, o por notificación personal o subsidiaria, no le cobran menos de 100.000 pesos. claro, Entonces, en el sentido un poco de prudencia, ¿por qué? Porque el ponerle una barrera a la entrada a la justicia se asemeja a la denegación de justicia. ¿Y qué proponemos? Que todas las personas naturales y jurídicas en Chile, dentro de un plazo de 6 meses de dictada la ley, con su correo electrónico pueda ser notificada de todas las demandas. Hoy día se modificó el CPC hace un par de años, el Código de Procedimiento Civil, pero aún así el sistema sigue entorpeciendo el acceso a la justicia. Y con la modificación de la ley 20.461, la mal denominada devuelve a la casa, si bien se avanzó en algo, pudo haber sido muchísimo mejor. Nosotros intervenimos mediante diferentes parlamentarios, pero lamentablemente ellos no entienden o intentan
por decirlo de alguna forma, proteger a la persona que no puede pagar. Pero ojo, también hay una Por otro lado. contraparte. Y que es Entonces la usted no me víctima. cobre, claro, no me cobre contribuciones, no me cobre impuesto a la renta por lo que yo recibo por la renta. Mientras yo no reciba, condóneme esos impuestos, porque yo también tengo que pagar el dividendo, las contribuciones, el impuesto a la renta. Entonces hay tres caras de la moneda siempre, don Ani. Perfecto. Ok. ¿Tú crees que los corredores en general en nuestro país están bien preparados para dar un servicio seguro y de calidad a sus clientes en esta materia? Yo creo que un 5% de Aníbal de todos los que se dedican a la intermediación inmobiliaria están preparados. Un 5%. Wow. Solo un 5%. Hace poco me reuní con una corredora en Mendoza, en Godoy Cruz. Como usted bien sabe, en Argentina para ser corredor inmobiliario usted primero tiene que tener una profesión, Sí. después tiene que dar un examen, después tiene que obtener una licencia. Generalmente son martilleros públicos o tienen ahí. Por lo tanto, es un proceso o es un embudo muy positivo para el mercado. Yo creo que hoy día el corretaje de propiedades de Oranía no se le da la intención. Y le comento, imagínense, nosotros venimos batallando de esto desde el 2008. Y los ministros, ¿qué nos han dicho? O la sensación o el olfato, los ministros de Economía y de Hacienda, ambos están involucrados en el registro de corredores, es como poco socialmente aceptado poner una traba, comillas, traba, para que alguien haga bien su pega. Y esto, por favor, que no se entienda mal. Yo estoy de acuerdo que a los profesores se le haga un examen bianual. Yo estoy de acuerdo que a los abogados se les haga un examen bianual. Yo quiero que a los corredores se les haga un examen bianual. O sea, imagínense, ayer pensaba o conversaba conmigo mismo, los profesores hace 40 años no quieren hacer una prueba docente si es en beneficio de la sociedad toda. ¿Por qué yo como profesional no voy a estudiar o a actualizarme? Entonces, en ese sentido, lamentablemente, don Aníbal, yo diría que solamente un 5% del corredor de propiedad hoy día en Chile está calificado para trabajar con el activo más importante del ser humano, que es su hogar. ¿Te das cuenta, Salvador, que es una afirmación bastante lapidaria la que estás señalando y que lamentablemente coincide con mi apreciación también, no siendo un profesional como tú, con exactamente lo mismo por el tipo de conversación y por la cantidad de personas a la que conozcan que se dedican a esta actividad? ¿Cuál crees tú que en Chile debiese ser la fórmula adecuada para que los que nos dedicamos al corretaje de propiedades pudiéramos tener, digamos, las competencias necesarias que el mercado debiera exigir? Porque lamentablemente, y sin desmerecer a nadie, no estamos vendiendo un par de zapatos ni calcetines, sino que algo súper importante que, tal como lo hemos dicho muchas veces, tal vez sea la única inversión en la vida de una familia. Correcto, don Aníbal. Mire, yo creo que una muy buena fórmula que muchos comparten es que exista una obligatoriedad de capacitación anual. O sea, 2 horas, 5 horas, 10 horas, 15 horas. De O sea, imagínense que actualización, hoy día, claro. exacto, a eso iba. Hoy día el conocimiento cambia de un segundo a otro. Nadie puede saber mucho, aunque todo el día esté estudiando. Entonces, si le vamos a dejar a una persona que intermedie, como usted bien decía, tal vez la única inversión de su vida, la sociedad en su conjunto, nosotros, los grupos intermedios del Estado, tenemos que hacernos responsables. Entonces, lo primero que yo haría sería la reinstauración del Registro Nacional de Corredores de Propiedades y que se hiciera un examen, no tan solo para entrar, sino un examen bianual cada 2 años, 30, 60 preguntas, que se den las materias. Esto les voy a preguntar, esto les voy a preguntar, esto se ha modificado, ¿me entiende? Digamos, con los conocimientos que uno debe tener en esta materia, que no son pocos, y luego que se establezcan requisitos mínimos para la actividad y mire, aquí yo escucho voces que me dicen, pero Salvador, profesor, ¿usted cómo quiere ponernos requisitos si llevo 40 años en esto mismo? Sí, con mayor razón. Con Usted mayor lleva razón. 40 años, pero nadie puede estar actualizado aunque quisiera, entonces pongámosle un poco más de pila. Entonces, examen de ingreso, examen bianual, horas de capacitación horas de capacitación obligatoria. Eso es lo mínimo, Daniel. Y que no haya sido condenado por delitos económicos como estafa, defraudaciones, etc.
porque estar intermediando con un patrimonio relevante, digamos, del ser humano. Correcto. ¿Qué opinión tienes tú del trabajo que están ejecutando los gremios al respecto, los más grandes, especialmente por la cantidad de años que llevan en esta materia? Y te lo pregunto porque lo he dicho varias veces, el año 2007, siendo yo dirigente de una asociación gremial de administradores de edificios, fuimos a la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados a proponer precisamente el Registro Nacional de Administradores de Edificios y Condominios. Y nos encontramos con la directiva de Coproch y de ACOP que estaban exactamente para lo mismo porque ellos los habían llamado, los habían citado para eso. Pero entonces no ha avanzado absolutamente nada el registro de corredores y sin embargo, a pesar de los años y de la insistencia, salió en 2022, digamos, la del registro de los administradores. ¿Qué crees tú que puede faltar allí para que ellos que son más potentes, digamos, que son más conocidos, puedan hacer un trabajo con los políticos? Mire, don Aníbal, yo creo que el ser humano, el ADN que nosotros traemos, eh, busca la individualidad. ¿Por qué parto así? Porque cada gremio tal vez desea tener una relevancia primordial versus otro. Yo creo que hoy día no hay un ánimo verdadero de poder agrupar a los diferentes agentes del ámbito inmobiliario, no por parte de nosotros en ningún caso, sino por lo que uno ve. Y Claro, aquí lo que hay que hacer es que los gremios tienen que realizar su labor. Y su labor, más allá de la capacitación, más allá del control ético, es proponer e impulsar los cambios legislativos. Impulsar los cambios legislativos que son en beneficio de la comunidad. Porque el corredor quiere ser registrado, quiere estar en un registro, pero es la autoridad la que no quiere que el corredor o no ha manifestado su voluntad cierta de que haya un registro. Y eso claro, es porque, como le decía antes, porque es poco popular. Pero ¿cómo yo iba a colocar un requisito? Es poco popular según su visión. Pero claro. fíjese usted que aquí tiene que haber un registro, tiene que haber una patente, tiene que haber un inicio de actividades, el mercado, ya no sirve la autorregulación del mercado del cortaje de propiedad. Por lo tanto, aquí no había voluntad imagínate, de los gobiernos de 2008 a la fecha. Mm, La presidenta Bachelet, el presidente Piñera, el presidente Boric, Piñera 1 y 2, Bachelet 1 y 2, no ha habido una real voluntad a efectos de llevar adelante esta importantísima materia, porque hoy día, don Aníbal, hay estafas diarias en bienes raíces, en arriendo, en permuta, en adjudicaciones, en compraventa. Entonces, hagámonos cargo entre todos y sin duda nosotros siempre estamos disponibles. perfecto. Recién mencionaste algo que no lo quiero dejar pasar porque puede ser relevante, referente a tu opinión en cuanto a la ley mal llamada Devuélveme mi casa. Eh, ¿qué crees tú que le faltó desarrollar en esa, que no es ley en realidad, digamos, es una modificación? Mire, había mucha intención por el diputado precursor de esta ley, que hoy día, si usted lo ve en redes sociales, él aparece con un estudio jurídico, desconozco si es él o no, pero yo cuando iba al Parlamento, asesores de parlamentarios me decían, oye, ¿sabes qué? El diputado estuvo acá en el Senado porque quiere que salga la ley en este periodo y en este periodo y en este periodo. Bueno, uno se apuró mucho, dos, hubo incompetencia de los senadores en el segundo trámite constitucional, porque está en la historia de la ley, que yo tengo un video también en donde voy resaltando cada una de las opiniones de los senadores para rechazar las indicaciones que nosotros habíamos propuesto, Ya, digamos con argumentos no técnicos, sino con argumentos burdos. Digamos, si usted lee ahí, dijeron, no, este es un tema procesal, este es un tema de fondo, este es un tema para ayudar a la gente a que recupere su casa pronto. Entonces, uno debería haberse dado la oportunidad para hacer una modificación del Código de Procedimiento Civil para que todas las notificaciones sean electrónicas y gratuitas, primero que todo. Segundo, darle solución al tema del lanzamiento. ¿Cómo provocamos un lanzamiento que nos cueste entre 500
500.000 pesos a 100.000 pesos. Hoy día la suspensión del lanzamiento sigue procediendo. ¿Qué quiere decir? Que si yo a usted le debo, don Aníbal, 2 años de arriendo, yo aún así puedo poner una piedrecita para que usted todavía no me lance. Claro, Los incidentes relacionados con la suspensión del lanzamiento y otro tipo de incidentes hoy día siguen existiendo. Y fueron alrededor de 20 o 25 proposiciones que se realizaron y todas fueron, digamos, rechazadas porque decían que decía relación al otro procedimiento. Hoy día hay un procedimiento monitorio y un procedimiento declarativo. Esta modificación a la ley de arriendo fue para crear un procedimiento monitorio y una medida precautoria de restitución anticipada del inmueble. Ahora, ese procedimiento monitorio sigue teniendo vicios que todavía tiene el procedimiento declarativo o cosas que se pueden hacer más sencillas. Don Aníbal, dentro de estas proposiciones de lógica, fíjese usted que la ley dice que yo puedo notificar la demanda de arriendo a las empresas de servicios básicos. Por ejemplo, yo debo a Asval agua por 2 millones de pesos. Pero la ley dice que solo cuando yo le notifico por un receptor judicial, desde ese día hacia adelante, el arrendatario es responsable, no hacia atrás. claro, Pero esa notificación los tribunales no la hacen por carta, por un oficio. La tiene que hacer un receptor. Y el receptor le va a cobrar entre 50 a 100 mil pesos por notificarle al agua, a la luz y al gas. carísimo, Y claro. si no tengo plata, entonces le decíamos, por favor, coloquen la ley, que la notificación a la empresa la hará el tribunal por oficio. ¿Qué malo tiene de eso? Por eso yo le digo, y por eso la vehemencia es incompetencia hoy día de ellos no ponerse, digamos, en el lugar del ciudadano que se ve con esta grave situación. Ok, correcto. Entrando derechamente en tu nueva obra, ¿por qué crees que es relevante escribir ahora sobre los juicios de arrendamiento de predios urbanos? Esto dice relación de una Aníbal, práctica forense. El libro se denomina Práctica Forense de Juicios de Arrendamiento de Predios Urbanos, que lo pueden encontrar en librosinmobiliarios.cl, si me permite, y en la editorial metropolitana, la editorial metropolitana en sus sucursales. Es un libro que traspasa más de 20 años de experiencia en la litigación para que los estudiantes de derecho y los abogados sepan y analicen casos reales. Acá hay demandas monitorias, demandas declarativas, juicios de arriendo, juicio precario, juicio comodato precario. También estudié muchas sentencias, estudié Perdón, mucha jurisprudencia. perdón, Salvador, ¿nos podrías aclarar, porque no todos somos abogados, qué es una demanda declarativa y una monitoria? ¿La diferencia o las Con diferencias? mucho gusto. Mire, la técnica monitoria dice relaciona que si yo fundo la demanda, si yo aporto antecedentes suficientes, el tribunal, sin haber escuchado a la contraria, dicta una sentencia. Ah, Este procedimiento hoy día en Chile, por ejemplo, existe en materia laboral hasta cierto monto que yo demando, hasta cierta cuantía. Por lo tanto, yo presento una demanda monitoria con un juicio, con un contrato de arrendamiento, suscrito con firma electrónica o ante notario, más los antecedentes, las deudas, gastos comunes y servicios básicos, y el tribunal examina la admisibilidad de que se cumple con todos los requisitos que establece la ley y me dice, perfecto, dicto sentencia. Y dicta sentencia que la persona se tiene que provocar el lanzamiento. Y después se notifica esa sentencia, esa resolución, y ahí dentro de un plazo muy corto, muy perentorio, el demandado puede oponerse a esa resolución. Y un procedimiento declarativo, a diferencia del anterior, es que yo debo probar mi derecho. Es decir, hay una etapa de discusión, demanda, contestación de la demanda, hay una etapa de prueba, aunque sea una audiencia, en donde yo aporto la prueba necesaria y después hay una etapa de sentencia. Discusión, prueba, sentencia. Y se llama declarativo porque es el tribunal, la justicia, quien declara que yo soy el poseedor de un derecho, que yo puedo ejercer un derecho. Y ambos tipos de demandas, don Aníbal, están hoy día presentes para que todos los abogados y estudiantes de derecho y gente y personas, perdón, que quieran conocer de cómo se tramita, que ha dicho tengo resoluciones judiciales, sentencias, estudié lo que decía la doctrina para ingresarlo a este libro y más importante aún, a diferencia de todos los otros libros de práctica forense, es que este tiene escritos de casos reales que yo y otros abogados han tramitado. ah, Entonces, eso le da un mayor sustento para que el estudiante de Derecho vea cómo se hace una prueba de confesión de parte, una absolución, cuáles son las preguntas, etcétera. Por eso es pedagógico, es didáctico en ese sentido de la unidad de este libro. ok. Ahora, esto de hacer la demanda en contra de alguien eh, que por el motivo que sea no ha pagado el arriendo,
eh, esa persona, para defenderse, el mal arrendatario, tiene que contratar un abogado también, ¿verdad? No lo puede hacer por su propia, digamos, capacidad. Ahora, ¿qué excepción o defensa puede argumentar él? ¿O cuáles son las principales excusas, no sé cómo llamarle, para alargar el juicio lo más posible y lograr que el tribunal a veces incluso hasta suspenda, como tú estabas diciendo, eh, El algún lanzamiento. lanzamiento, etcétera? Sí, mire, don Daniel, es una excelente pregunta. La ley de arriendo establece que, mire, hay una ley que se llama normas sobre tramitación en juicio, que tiene un número que es la 18.120, que establece que en toda gestión judicial, contenciosa o no contenciosa, usted deberá comparecer ante la justicia con un abogado habilitado para el ejercicio de la profesión y un mandatario judicial. Sus artículos 1 y 2. Y la ley de arriendo establece una excepción y dice que en todos los juicios de arrendamiento cuya cuantía sea inferior a 4 UTM, la persona podrá comparecer personalmente sin abogado. Pero eso tampoco es bueno porque la persona que tiene que defenderse y o comparecer tiene que comparecer con las formalidades establecidas en la norma procesal. Por lo tanto, usted puede, se quiere ahorrar el abogado, o no tiene para pagarlo, pero va a tener que cumplir con lo que señala la ley paso a paso. Claro. Ahora, yo no quiero demonizar a los arrendatarios en ningún caso, porque hay ocasiones que al arrendatario se le den indemnizaciones. Le pongo un ejemplo. El techo de la casa se cayó y la persona se estaba lloviendo o entraba frío. La persona le mandó WhatsApp, correo, carta al dueño, oiga, sabe que mire cómo está, me tiene que bajar la renta o arreglarlo usted, así lo dice la ley, y el dueño nada hace. En ese caso, don Aníbal, dentro de varios otros, la ley posibilita que el arrendatario, con su peculio, con su patrimonio, con su dinero, arregle el techo. En este ejemplo, pongamos 3 millones de pesos le costó arreglar el techo. Y en el caso que el dueño lo demande para que el arrendatario se vaya a la casa, el arrendatario puede oponer un derecho que se llama de retención. Disculpa, ¿Sí? perdona, solamente para aclararlo bien. Es decir, los mismos 3 millones de pesos, mi arriendo era de 600.000 pesos mensuales. Significa entonces que yo divido los 3 millones por los 600.000 pesos y significa que tal vez voy a estar X cantidad de meses sin pagar el arriendo. O sea, ¿eso lo permite la ley? Sí, lo permite la ley. La ley habla de descontar de la renta, no dice conmutar, pero se entiende que puede estudiar derecho, va a ser un gran abogado. Efectivamente, se pueden compensar ambas obligaciones. Se pueden compensar la obligación de pago de la renta versus la obligación de indemnizarme a mí porque yo hice el arreglo del techo. Entonces, en este caso, pongamos que la persona debe un mes de renta, pero pagó 3 millones de pesos y el dueño demanda al arrendatario, el arrendatario puede probarle al juez, mire, yo pagué el arreglo del techo, a mí no me correspondía. Por lo tanto, usted a mí no me puede lanzar hasta que el dueño me pague o me garantice el pago. Y eso es un caso que sucede y es de justicia, y hay otros también. Por lo tanto, usted puede establecer diferentes tipos de defensa. Usted pagó, hay arrendadores que a veces no quieren aceptar el pago, usted puede pagar en tesorería y después acompaña esos comprobantes de pago u otras circunstancias, digamos, que se pueden ir dando, don Aníbal. Disculpa, pero pensemos en que es un buen arrendatario y que se encontró con ese problema de 3 millones de pesos y deja de pagar el arriendo porque quiere restituir una plata que era de él y que ni siquiera le está cobrando intereses por habérsela prestado para solucionar el problema que le estaba perjudicando a él, ni le está cobrando indemnización por alguna, eh, no sé, algún perjuicio que pudo haber tenido este arrendatario. Exacto. Entonces, Eh, ¿podría el arrendador querer sacarlo o lanzarlo de la propiedad por incumplimiento? Podría, pero pero si el arrendatario logra probar con Sí. facturas, fotografías, videos, testigos, documentos de que él efectivamente hizo ese gasto, la ley le dice que él puede permanecer Ah, ya. digamos, en la casa.
Y esto, correcto. y esto lo dice el artículo 1937 del Código Civil que dice, en todos los casos en que se debe indemnización al arrendatario, no podrá ser éste expelido, lanzado, expulsado o privado de la cosa arrendada sin que previamente se le pague, dueño entiéndase, o se le asegure el importe por el arrendador. 1937, inciso primero. Por lo tanto, lo que usted preguntó, don Aníbal, es perfectamente posible y algo que se utiliza procesalmente cuando hay un derecho para utilizarlo. Ahora, hay abogados, he escuchado que hay abogados que se dedican a defender en determinadas circunstancias arrendatarios que deben dinero y les ofrecen que no paguen la renta, les ofrecerían, condicional, que no paguen la renta y le paguen a ellos media renta por cada mes que ellos queden en la propiedad. Es Ah, decir, hoy día, mire, don Aníbal, esta es una cuestión de lógica. ¿Por qué han proliferado tanto las empresas de defensa de deudores? Todos somos deudores. Yo no criminalizo a nadie, sin duda. El tema es de fondo, no hablo de los deudores, porque hoy día en Chile defenderse es mucho más fácil que iniciar una acción judicial. Mira lo que estoy diciendo. ya. Estamos en un procedimiento que viene del derecho español, derecho real español. Este procedimiento tiene 600 años, está creado con un objetivo totalmente distinto, cuando había menos ciudadanos, menos personas, menos litigio, ante lo cual hoy día el Estado debe hacerse cargo también en crear procedimientos que agilicen el acceso a la justicia. Y hoy día, con lo que le digo, hoy día es mucho más fácil defenderse judicialmente que iniciar una acción para ejercer un derecho. Ok. Volviendo al mismo tema anterior, de un arrendatario que sea responsable, con esto de que se cayó el techo, el ejemplo que tú pusiste, pero ahora te voy a poner otro ejemplo, y que sucede mucho, por eso te lo quiero preguntar. Muchas veces un arrendatario llega a ocupar una unidad, un departamento, y se encuentra con que a los días de estar dentro del departamento se le corta la energía eléctrica por no pago de gastos comunes que no tenía nada que ver, que viene de meses anteriores, pero como dice la ley, que se le cobra a la unidad o al dueño y independientemente de quién esté, se le corta la energía eléctrica. Este arrendatario muchas veces, y hasta hace poquito me llegó una consulta, se pone en contacto con el arrendador, que puede ser el corredor o el dueño, y no es habido, no le responden, no le pagan la deuda al condominio. Por lo tanto, la persona lleva 4, 5, 6 días sin luz, sin energía eléctrica. Es Una legal injusticia. que esta persona pague a cuenta del alquiler la deuda y por lo tanto también lo sustituya por el arriendo que debe pagar mensualmente. Usted es un gran abogado, Nani. Usted es un capo. Se puede aplicar una norma por analogía, que es el 1935, que habla de reparaciones. ¿Qué significa por analogía? Que si usted, el caso que usted muy bien explicado que usted realiza, se puede aplicar a el 1935 el Código Civil, y si usted permite, dice, aprendemos todo, dice, el arrendador, el dueño, es obligado a reembolsar al arrendatario el costo de las reparaciones indispensables no locativas que el arrendatario hiciere en la cosa arrendada, por ejemplo, el techo, siempre que el arrendatario no las haya hecho necesarias por su culpa y que haya dado noticia al arrendador lo más pronto. ¿Qué quiere decir esto? En el caso del techo, yo le mandé una carta al dueño, lo llamé por teléfono, le mandé un WhatsApp, le mandé un correo, oiga, ¿sabe que me estoy lloviendo? No tuve ninguna noticia, yo voy, hago la reparación y este artículo a mí me permite descontar eso de la renta. Si lo aplicamos por analogía en los gastos comunes, yo le diría que efectivamente el arrendatario podría pagar los gastos comunes y descontarlo de la renta, sin duda, sin duda. Perfecto. Ok. Volviendo ahora al tema de tu nuevo libro en cuanto a los juicios. Eh, ¿Hay alguno que tú mencionabas que lo habías vivido, que ustedes mismos como abogados en tu estudio
lo habían ejecutado, lo habían llevado. ¿Alguno que pudieras comentar, destacar en el ahora? Sí, con mucho gusto, don Aníbal. Mire, los casos más dramáticos que nos ha tocado ver dicen relación a la destrucción de la cosa arrendada. Y aquí tengo muchos ejemplos que los he sufrido yo y nuestros patrocinados. Colocar cemento con huevillo en las cañerías. Obviamente sacaron los lavamanos, sacaron los muebles de cocina, sacaron los dobles C y se dieron el tiempo de colocarle cemento más huevillo en todas las cañerías. Eso en la práctica, digamos, me río de vergüenza, significa sacar todas las cañerías, romper todo el inmueble. Los ventanales destrozados, basuras, animales vivos, perros bravos sin darle de comer, perros muertos, han destruido el techo, una propiedad que un corredor afamado de la región arrendó con tres corredores solidarios a tres empresas distintas, pues se ocupó, digamos, para una casa para el ejercicio de la prostitución, era una casa esquina. Para hacerle dos entradas a la propiedad, rompieron un piso y vigas de roble para Oh, hacerle otra entrada ficticia, rompieron las cañerías del segundo piso, todo el primer piso está digamos, inundado y así lamentablemente decenas de ejemplos, don Aníbal, en donde la propiedad ha tenido múltiples daños. Otro caso que viví acá, digamos, que pudimos ayudar a una señora, la persona se fue, dejó el califón prendido, dejó la llave prendida, estuvo prendido como una semana el agua caliente. O sea, todo lo que usted quería imaginarse, hoy día lamentablemente pasa en la realidad. Pasa hoy día en la realidad, digamos, arrendatarios que le han disparado, digamos, a los conserjes, han estrellado, han estrellado los autos, las rejas, han hecho de 3 piezas, la hicieron 10 piezas, botaron muros que no se podían botar, y todo eso, digamos, pasa en el día a día, y por eso es nuestro ímpetu de intentar mejorar la legislación, porque esto, digamos, pasa y va a seguir pasando lamentablemente, porque es parte de la naturaleza. independientemente que sea muy, tal vez, muy minucioso el corredor en seleccionar al arrendatario. Eh, Le dentro pongo de... un caso, perdón, Sí, don Aníbal, mira, esto me pasó hace como 15 años en Reñaca, un departamento, un gran corredor, don Hipólito Villanueva, que en paz descanse, le recuperamos una propiedad en un juicio, pero la PDI no nos quería entregar la propiedad porque el arrendatario tenía cultivo de marihuana indoor. Entonces, ya, fue una pugna, y esto pasa con la autoridad sanitaria, por ejemplo, si se hacen abortos, si se hace la prostitución, etcétera, a usted le pueden clausurar, digamos, su bien inmueble y no deja a nadie entrar. Entonces, usted le arrenda a un buen cabro, pero resulta que este cabro, ¿cierto?, cultivaba marihuana y después la vendía, y después llegó el abogado de la otra parte, más la PDI, más nosotros, firmando todo el departamento, que no había, por si la PDI, según ellos, no sé, podía hacer algún tipo de acción, cosa que yo no creo. Entonces, hoy día, digamos, la situación es complicada, don Aníbal, porque no es solo una renta de 200, 300, 500 mil pesos, sino su patrimonio, su capacidad de crédito, que le paguen el cheque en el supermercado, o la tarjeta, que le sigan dando un crédito hipotecario, un crédito de consumo. Es la vida completa de una persona que se entrega. Yo claro. entiendo también a los arrendatarios, yo los entiendo también a los arrendatarios, sin perjuicio que hoy día pagan justos por pecadores. Yo hoy día prefiero, la verdad, tener determinados requisitos, o que me los pidan a mí, o pagar más meses de garantía, o etcétera, versus, digamos, enfrentarme a una situación. Porque, insisto, todos vamos a tener deudas en la vida, todos, sin excepción. El tema es no encontrarse con este 5% o 7% de sinvergüenza, que conocen el sistema, viven 6 meses gratis, un año, le destruyen la propiedad, se enojan, son sucios, son cochinos, nunca hicieron el aseo en 6 meses, en un año destruyeron los techos y todo, y todo. Entonces, en definitiva, ese es el tema. Por eso, don Aníbal, la reunión personal con su candidato puede ser más importante que su nivel de ingreso de endeudamiento. Si va a cuidar o no va a cuidar la propiedad, cuánto tiempo va a vivir, si tiene o no mascotas, si tiene o no niños, si piensa comprarse una casa, si tiene acciones, autos, activos, si es una persona preocupada por su salud, si va a fumar o no va a fumar dentro de la propiedad, si es bueno para la fiesta o no es bueno para la fiesta, si va a pagar o no los gastos comunes, si respeta las normas.
Todas esas cosas yo creo que en definitiva son aún más relevantes o sea, que te pague la renta es muy relevante, pero son aún, digamos, más relevantes en este punto que digamos, que debemos analizar. Y también por eso creamos el libro, porque en el caso que un abogado le toque este tipo de situaciones, se apalanque, utilice nuestra experiencia de más de 20 años para que pueda, Dios mediante, tener una buena resolución de ese conflicto. Dentro de los libros que tú tienes está uno que es cómo elegir el arrendatario perfecto, sabiendo que no son, que no todo o que no existe la perfección. Ese es perfecto, sí. Ok. Si tuvieras que darnos tres consejos o tres, digamos, tips de esta, de este libro o de cómo lograr, en qué fijarse, además de todo lo que dijiste recién, de un arrendatario. ¿Cuáles serían los tres que seleccionaría? Mire, lo primero es hacer entender de que los papeles son una impresión o una fotocopia en blanco y negro color. Y muchas veces en la rienda nos dejamos solamente por analizar los documentos antecedentes de ingresos del postulante. Eso es solo parte de la fotografía. Eso hay que unirlo, como le decía yo, a una entrevista personal, a tener siempre un segundo patrimonio. Y si es una persona cercana, un familiar, un amigo, por ejemplo, esto pasa en la práctica. Si el abuelito es codeudor del nieto que va a la universidad y el nieto no paga, usted llama al abuelito y el abuelito de inmediato va a solucionar el problema y le va a tirar la oreja al que sea un familiar o un padrino, cosas así, en la práctica sirve. Por lo tanto, un segundo patrimonio, una revisión completa, un buen contrato, muchas gracias, un buen contrato de arrendamiento y asesorarse por un corredor inmobiliario o un abogado antes de arrendar la propiedad. Eso es fundamental. El contrato tiene que estar bien redactado porque si tenemos un mal contrato, eso va a beneficiar al deudor. ¿Por qué? Porque hay una norma en el Código Civil que dice que si las cláusulas de un contrato no se pueden interpretar, se van a interpretar a favor del deudor. En este caso, el deudor es el arrendatario. Por lo tanto, tomarle el peso a la asesoría ex ante, que es más eficiente y barata que cuando ya tenemos el problema. Este punto es súper importante y quiero profundizar un poco, Salvador, porque la gran mayoría de los administradores, perdón, de los corredores de propiedades, muchísimo, generalmente no les gusta o no se asesoran legalmente para la redacción de los contratos, en este caso de arriendo. eh, y a causa de esto viene todo lo que tú estás diciendo. Digamos, el problema después lo tiene el propietario al tratar de sacar a ese arrendatario. Eh, ¿Qué recomiendas tú en este caso? ¿Que existan plantillas de contrato o cada contrato debiese redactarse de acuerdo a las condiciones propias de esa unidad, de esa propiedad y también a las condiciones de los arrendatarios? Yo estoy de acuerdo con usted, don Aníbal, de que si bien usted puede tener un formato, y en este libro, como usted bien sabe, tenemos 5 contratos de arriendo de bodega, estacionamiento, local comercial, vivienda, departamento, debe ser revisado por un especialista. Porque las consecuencias de lo pactado en Chile y en Latinoamérica en general, por nuestra concepción, nuestro origen latino, no le tomamos mucha relevancia a lo que uno firma, pero lo pactado nos obliga en el futuro. Pactar es prever el futuro. ¿Qué pasa cuando se echa a perder el califón? ¿Qué pasa con el caso que usted me da de los gastos comunes? Un buen corredor de propiedad, al momento de la firma del contrato, le exige al dueño que lleve los certificados de pago de gastos comunes y servicios básicos al día. Se lo exige el corredor para que el arrendatario no se vea con eso. Por lo tanto, siempre donaría la asesoría de especialistas en la materia al momento de la firma del contrato es necesario, porque cada uno de estos instrumentos es distinto, cada caso es distinto, digamos, al otro. Ok, perfecto. Cuando conversamos del tema de esta modificación a la ley Devuélveme mi casa, me quedó una pregunta pendiente. Esta fórmula sirve para desalojar ocupas, por ejemplo, No, ¿no? sí, no, sí, no. Ah, Si bien depende, se permite, como dice un abogado, si bien se, depende.
Sí, depende. Hay que distinguir, don Ernesto, hay que distinguir. Pero a grandes rasgos no, porque el artículo 18 que fue agregado de sus letras A y siguiente establece que uno al momento de la presentación de la demanda tiene que acompañar los antecedentes suficientes para acreditar hoy día la existencia, digamos, del arrendamiento o bien el derecho en el caso de un comodato precario. ¿Piensa usted, don Aníbal, que el tema que está muy de boga hoy día, que con el tema de la ley de usurpaciones, Ujú, que técnicamente el concepto digamos, es de este delito que puede ser con violencia o sin violencia, el Estado no puede ser garante de una ocupación de un bien raíz de un tercero. Y como aparecía en un diario de circulación nacional, efectivamente un robo con sorpresa, usted está hablando por el celular y llega un delincuente y le quita el celular, eso tiene una pena mayor, bastante mayor, podría llegar a tenerla, a que si alguien ocupa mi propiedad. Entonces, y eso pasa con todo el Código Penal, porque es para materia, digamos, de largo aliento para sí. conversarlo, pero hoy día el Estado lo que me dice, ¿sabe qué? Yo le voy a dar, le voy a dar el doble de cárcel si usted se roba el celular a que si usted ocupa la casa del vecino. Entonces aquí un partido en particular presiona al oficialismo para que vaya un veto y ese veto produzca que no haya una sanción penal, en este caso de pena privativa de libertad, para que alguien ocupe el inmueble del otro. Entonces la pregunta es, qué señal como Estado estamos dándole a nuestra sociedad si estamos permitiendo y no sancionando este tipo, digamos, de situaciones? Yo, y también se lo pregunto a usted su opinión. Bueno, la verdad es que esa era otra pregunta y para allá iba. Yo, era mi mala intención, digamos, conducirte hacia tu opinión sobre este veto que hoy día el gobierno, independientemente del gobierno que haya sido, pero lamentablemente es un gobierno bastante claro en con este concepto, de darle tan poco castigo a alguien que se roba. Porque en estricto rigor, de acuerdo a tus conocimientos legales, si yo veo que tú doblaste la esquina de tu casa, ya no estás, digamos, en tu casa, por lo tanto está desocupada tu casa, porque yo me doy cuenta de que tal vez estés solo en ese momento, o sale toda tu familia, no queda nadie, y yo ocupo tu propiedad. Fue sin violencia, ¿verdad? De acuerdo a esta proyección o a esta propuesta que hace el gobierno, a lo más yo tendría una multa por alguna cantidad de dinero que no se sabe cuánto va a ser, que no creo que sea mucho y que verán cómo la puedo pagar. ¿Después de cuántos años? Porque ¿qué tipo de juicio tendría yo que, o tú tendrías que hacer para sacarme de esa propiedad que es tuya y que yo la ocupé porque tú fuiste a comprar el pan a la esquina? A muy grandes rasgos, porque siempre hay que analizar al enfermo en concreto, el caso en concreto, usted tendría una acción civil y una acción penal. La acción civil dice relación al precario, en donde usted tiene que tener individualizado o individualizados a los ocupantes, con su nombre completo y a lo menos su RUT. Se puede desconocer la profesión oficio y el domicilio el del inmueble que están ocupando. Podría presentar un precario o podría presentar una querella criminal por usurpación violenta o no violenta. Ahora, el tema es que en ambos casos no es algo expedito. Los tribunales penales en ocasiones son asiduos a decir, no, este no es un caso penal, esto no es delito, esto es materia civil. Ejerza su acción en materia civil. Eso sucede hoy día en la práctica. El tema es la señal, don Aníbal, y el Estado, fíjese usted que no quiere hacerse cargo. El Estado es la continuación, ¿cierto?, de los gobiernos, de las instituciones, con un pasado, un presente y un futuro, pero no se quiere hacer cargo porque hay un tema de un déficit habitacional, que también es otro tema. Pero ese déficit habitacional no debe ser suplido con que yo ocupe la casa de otro. Y esto también es un tema real, que hay familias, hay personas, uno escucha, no, no conozco a ninguna, pero uno escucha, que van a una toma y se toman digamos, un terreno, van a otra toma, se toman otro terreno y van a otra toma y se toman otro terreno. Porque la mayor cantidad de bienes raíces hoy día en dominio exclusivo, el Estado los ha entregado post regularización de estas tomas. Entonces, esto es una realidad.
Entonces, no podemos, ¿cómo se llama?, taparnos los ojos. Fíjese usted, yo la última vez que fui a Tacna fue hace 3 años. Yo tomaba juicio en Arica y aprovechaba de viajar y siempre me iba a comer un mariscal a Tacna. Y el camino de Arica a Tacna, hace 3, 4 años, tenía miles de casuchas de 1 metro por 1 metro. Es desierto. Y tenía miles de casuchas. Entonces yo me preguntaba, ¿y estas casuchas para qué serán? La única conclusión a la que llegué, no pregunté, es porque son tomas. No vive nadie ahí, pero una familia o una persona dijo: yo, Salvador Macluf, este es mi sucucho, estos son mis 5 metros, para que después el Estado lo voy a obligar a que compre al privado y me dé a mí ese título. Ante lo Claro, cual tampoco podemos hacernos los tuertos, don Aníbal. Esto es una situación país que hay que sentarse a conversarlas, pero no desinflar el globo por una parte para que se infle por la otra. claro, correcto. Ok. Bueno, Salvador, ya estamos por terminar. Me gustaría que tuviera la amabilidad eh, de hacer un pequeño resumen o una pequeña recomendación a nuestros auditores. Deben haber algunos que estudien derecho o tal vez abogados que vean el programa, además de algún corredor de propiedades que le pueda interesar a leer tu libro. Este libro fue una consecuencia de un trabajo, como le decía yo, desde el año 2001, 2002, que tuvo en las primeras acercamientos con este tipo de procedimiento. Y nos hemos dado cuenta de que hay que utilizar bien las normas, bien la jurisprudencia, bien lo que dicen los autores nacionales, la doctrina. Y lo que hicimos fue hacer un compendio de más de 250 demandas declarativas, como explicamos, monitoria, escritos, digamos, de notificaciones, de etapa de prueba, de etapa de ejecución de la sentencia, de etapa de cumplimiento, de embargo, etcétera, de juicios de arriendo, juicios de precario, juicios de comodato precario, para que los abogados, los estudiantes de derecho, los profesores, el corredor, el que quiera tener información, pueda acceder a esta información. Lo hicimos muy meticulosamente, me dediqué a esto en paralelo a mis actividades diarias los últimos 3 años. Agradezco a la abogada Daniela Montenegro que me ayudó en un inicio, digamos, en este libro, y básicamente que usted se apalanque esta información y la utilice para ejercer el derecho de sus clientes. Y fíjese que obviamente hay escritos del arrendatario y escritos para arrendador, es decir, hay para demandantes y para demandados. Lo importante siempre es que usted pueda ejercer el derecho. Y si quiere adquirirlo, hacemos despacho a todo Chile y el mundo por librosinmobiliarios.cl, Donald. Perfecto, ok. Muchísimas gracias, Salvador, por la compañía, por la paciencia de contestar tantas preguntas que algunas pueden ser un poco básicas a lo mejor, pero yo creo de que es importante aclarar todo lo que uno tenga por consultar. Así que muchas gracias, estimado Salvador. Muchísimo éxito en el libro, la distribución del libro, también en la asesoría a los corredores, pero especialmente en el curso para corredores exitosos que tú diriges eh, con tanto cariño y tan apreciado que es por los alumnos. Con mucho gusto, don Aníbal. Pauta Inmobiliaria es un líder de la información a nivel nacional. Espero que pronto estemos en televisión abierta. Yo estoy haciendo algunas gestiones para un programa de televisión. Cuando resulte, lo voy a invitar, don Aníbal, porque le agradezco su afecto, considerarnos y hacer entre todos una mejor industria. Nada de sobra. Juntos somos más, don Aníbal. Así es, juntos somos más. Muchas gracias a cada uno de ustedes, estimados amigos, que nos han visto en este programa especial de Pauta Inmobiliaria, en un horario especial, porque queríamos entrevistar también a un amigo muy especial. Así que muchas gracias a todos. Si les gustó el programa, ahí por ahí hay una manito, ustedes pónganle me gusta, nos ayuda a todos a mejorar. Y si te quieres suscribirte, feliz porque así te mandamos un aviso cuando subamos un programa como este así de interesante. Así que muy bien, muchísimas gracias a todos, que nos vemos el próximo lunes, como siempre a las 16 horas. Chao.